Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada Open Session, donde vamos a tratar las tecnologías de impresión y el tratamiento de superficies para mejorar su funcionalidad. Mi nombre es Carlos Munerris, soy el director de Transferencia Tecnológica y Mercado de ITENE y quería daros la bienvenida a esta jornada donde vamos a tratar de explicaros las tecnologías en las que estamos trabajando dentro de la impresión y el tratamiento de superficies. Lo primero, me gustaría agradecer al IBACE el apoyo a esta sesión con su financiación a través del plan GVA. Y bueno, durante la sesión de hoy contaremos con la participación de mis compañeros Jesús Palenzuela, Inmaculada Lorente y Leticia Requena, donde os contarán y os detallarán las diferentes tecnologías y aplicaciones. También es muy interesante que os quedéis para ver la demostración de los laboratorios, aunque sea en un entorno virtual, donde podréis ver los diferentes casos de éxitos en los que hemos estado trabajando. Antes de dar paso a Jesús, que será el moderador de la jornada y el que irá dando paso al resto de ponentes, me vais a permitir que haga una breve introducción de ITENE. ITENE somos un centro tecnológico que principalmente trabajamos en 4 grandes áreas, aportando a las empresas, al mercado, soluciones a través de la I+D+I de tecnologías, principalmente en el campo de los materiales y de la economía circular, buscando soluciones para cumplir estos objetivos 2030 que tenemos en el mundo del envase y embalaje. Un segundo gran bloque donde trabajamos en el diseño, seguridad y funcionalidad de los envases, como por ejemplo, veréis a lo largo del día de hoy, la conectividad entre los envases o el envase con el consumidor. Un tercer bloque donde trabajamos en la parte de exposición frente a agentes químicos y monitorización ambiental ligada a la seguridad de los trabajadores en entornos industriales, trabajando con materiales de altas prestaciones. Y por último, y no menos importante, la parte de logística y movilidad inteligente. Como os decía, dentro de las diferentes áreas, hoy vamos a centrarnos más en la parte de formulación y aplicación de tintas y recubrimientos y el desarrollo de superficies funcionales de altas prestaciones, pero como podéis ver, trabajamos en diferentes ámbitos de las tecnologías de envase y embalaje. Todo ello nos lleva a trabajar con prácticamente todos los sectores industriales, lo que durante el 2020, en el año de la pandemia, se identificaron como sectores esenciales, desde fabricantes de materias primas, pasando por fabricantes de envase y embalaje, la industria del envasado, alimentación, cosmética, droguería, el gran consumo y, cómo no, el fin de vida, que adquiere cada vez mayor relevancia en nuestro día a día. Para ello trabajamos en diferentes campos de la tecnología. Hoy vamos a centrarnos más en la parte de impresión y superficies funcionales, donde os explicarán mis compañeros con detalle las diferentes tecnologías. Y para que tengáis a grandes números ITENE, trabajamos en los últimos 3 años, hemos trabajado en más de 360 proyectos de I+D, en casi 900 proyectos de innovación. Una gran parte también de nuestro trabajo diario está en el mundo de los ensayos y el control de calidad y, cómo no, la parte de formación, difusión de tecnologías, que también es un aspecto muy relevante de nuestro día a día. Es una lástima que esta sesión no la podamos hacer en las instalaciones de ITENE, porque podríais ver, aunque vais a ver en el vídeo de la Lab Demo, las instalaciones de impresión y de tratamiento de superficies, pero podríais ver las diferentes instalaciones donde contamos con más de 3.000 metros cuadrados de plantas piloto, laboratorios, para dar respuesta a aquellas necesidades que nos planteáis en el día a día. Y sin más, agradeceros la asistencia a esta Open Session y doy paso a Jesús. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Carlos, por la introducción. Bueno, a continuación pues daremos paso a lo que son las sesiones técnicas de esta Lab Demo, titulada Tecnologías de impresión y tratamiento de superficies para mejorar la funcionalidad y sostenibilidad de los productos.
veremos, bueno, de una manera breve lo que son las tendencias en cuanto a tintas y tratamientos superficiales y su aplicación a la industria. Después también veremos, de otra manera así resumida, las tecnologías para la formulación y aplicación de tintas y recubrimientos. A continuación daremos paso a unos 3 casos de éxito desarrollados aquí en ITENE y finalizaremos con una lab demo de las instalaciones de ITENE y capacidades de la unidad. A continuación, pues, veremos un poco lo que son las tendencias en tintas y tratamientos de superficies para la aplicación en la industria. Veremos estos 3 bloques, cuáles son las tendencias en tintas, tendencias en tratamientos de superficies y terminaremos con unas conclusiones. Pero para empezar, ¿qué es una tinta a grandes rasgos? Una tinta es un recubrimiento con unos pigmentos para dar color y la finalidad de este color es identificar, destacar o informar sobre un producto, a diferencia de un recubrimiento, que un recubrimiento viene a ser más funcional, no lleva color o lleva el color asociado al tratamiento que se le ha dado y su finalidad es proteger o dar textura a una superficie. Las tintas en el mercado, o sobre todo las tintas funcionales o para la industria gráfica, se pueden dividir en estos 3 bloques. Por un lado tenemos tintas para la industria gráfica, mayormente dirigida al mundo al sector del envase, catálogos y la publicidad. También tendríamos tintas indicadoras para el etiquetado inteligente, también muy dirigido al sector del packaging, pues para el control de calidad de un producto, de un envase o para detección, por ejemplo, de fugas de gases almacenados. También tendríamos tintas conductivas para la impresión de elementos conectados, que también nos puede dar input en cuanto al sector del envase y el embalaje mediante control del stock, control de calidad de un producto o, por ejemplo, también para la industria electrónica mediante sustitución de los PCBs convencionales. ¿Cuáles son actualmente las tendencias mayoritarias para el sector de las tintas? Pues va muy dirigida al sector del envase, catálogo de publicidad. Es el sector de mayor crecimiento actualmente en esta tecnología y el motivo son varios. Destacar en el punto de venta de un producto, informar al consumidor y luego también este crecimiento viene motivado por un mayor desarrollo en cuanto a disminución del impacto ambiental de estas tintas, sustitución de los disolventes convencionales por otros disolventes biobasados o con menor impacto en huella de carbono. ¿Y cuáles son actualmente, bueno, a grandes rasgos, unas clasificaciones de las tintas? Pues las tintas, bueno, se pueden clasificar, por ejemplo, por el tipo de secado, de curado que pueden llevar. Por ejemplo, se pueden secar por calor, se pueden secar por oxidación, se pueden secar también por radiación ultravioleta. También se pueden clasificar por el disolvente en el cual están dispersos en los carriers, pues pueden ser tintas en base a agua, pueden ser tintas en base solvente o también en base aceite. O también se pueden clasificar en función de su viscosidad. Pueden ser tintas líquidas o pueden ser tintas más pasta, como por ejemplo para offset. Pero el sustrato utilizado y la técnica de impresión a utilizar viene muy determinado por el sector de aplicación al que nos queremos dirigir. Por ejemplo, si vamos al sector del envase y el embalaje, pues normalmente el sustrato puede ser papel, cartón, plástico flexible, etcétera. Todo esto nos va a determinar el sector, qué tipo de sustrato y qué tecnología vamos a utilizar y ejemplos mayoritariamente también van muy destinados, bueno, aunque el sector tecnológico es amplio, pues puede ir desde el hortofrutícola, juguetes, cosmética, farmacia, etcétera, va muy enfocado al tema del envase y el embalaje en este caso, principalmente. ¿Y cuáles son las tendencias de mercado para la industria gráfica? Básicamente, según rastreo en las grandes marcas, en los formuladores grandes formuladores actuales de tintas, los inputs de mayor crecimiento van dirigidos, también obtenidos por inputs asociados al consumidor y también los inputs asociados por la legislación en cuanto a productos más sostenibles, van muy dirigidos a la obtención de tintas sostenibles mediante 2 vías. Por un lado, la sustitución de disolventes convencionales base solvente por disolventes en base a agua y, por otro lado, la obtención de tintas mayormente biobasadas en sustitución de los productos fósiles. Todo esto ha generado una serie de outputs o resultados en la estimación de mercado, en el cual se vislumbra un crecimiento sostenido de un 5% en el periodo que va del 2020 a 2024. El mercado global, bueno, este 5% sostenido se traduce en 3 billones de dólares en ese periodo. El mayor mercado actualmente en cuanto a las tintas se va a enfocar al sector de Asia y Pacífico a nivel planetario y el sector de packaging se espera que vaya a liderar también este crecimiento en cuanto a las tintas para la industria gráfica.
Las tintas sostenibles, por ejemplo, pues nos pueden dar distinto valor añadido. Por ejemplo, vamos a obtener tintas libres de metales pesados. En el caso de las tintas biobasadas, todos estos van a ser en el contexto de las tintas biobasadas. Vamos a tener tintas libres de compuestos derivados del petróleo. Vamos a tener tintas libres de emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Se pueden precertificar también para productos compostables. Los podemos dirigir de una manera, con la certificación adecuada correspondiente, pero de una manera más fácil al sector de la alimentación y de la cosmética. También contribuyen a reducir lo que es la huella de carbono. Se pueden imprimir sin un límite de peso en cuanto al producto final obtenido, y luego también poseen un alto valor añadido, puesto que nos abren mercados que son más maduros en cuanto a sostenibilidad. Aquí en ITN hemos hecho algunos desarrollos también en el tema de las tintas sostenibles y, como podéis ver aquí, bueno, aquí son unos ejemplos en cuanto a tintas negras y tintas coloreadas. Han obtenido con pigmentos derivados de elementos biobasados y han sido financiados por la Consejería de Innovación de la Generalitat Valenciana dentro del proyecto Biosurfing. Si pasamos al otro sector de las tintas, bueno, a grandes rasgos, que hemos indicado anteriormente, podemos pasar a la parte de las tintas indicadas para el etiquetado inteligente. Se ha detectado problemas en la sociedad. Por un lado es el desperdicio de la comida a nivel global. Por otro lado también la generación de residuos de alimentos envasados, ¿no? Con lo cual se abren unas necesidades. Estas necesidades que pueden ser pues, elementos activos que ayuden a prolongar la vida del producto envasado, y luego también la necesidad de poder encontrar una manera de que el envase nos indique el grado de conservación del producto que está almacenado, ¿no? De esta manera podríamos controlar la caducidad o no de este producto. Y esto lo podemos llevar mediante etiquetas inteligentes. Aquí en ITN también hemos desarrollado etiquetas inteligentes pues, para el control de producto envasado, que pueden ir desde indicadores tiempo frescura, indicadores de, tiempo temperatura, indicadores de frescura, indicadores de fuga también de un gas almacenado muchas veces pues, para conservar los alimentos, o indicadores termocrómicos. Aquí, por ejemplo, tenemos en la parte de la derecha unos ejemplos, tenemos unos indicadores tiempo-temperatura, o también tenemos un indicador de CO2 que nos da información sobre la cantidad de CO2 que se almacena dentro de los envases para conservar la carne fresca, ¿no? O luego también podemos obtener impresiones con tintas conductivas que nos puedan dar información sobre la idoneidad de ese producto, si ha estado bien o no envasado y almacenado en condiciones estables, ¿no? Hablando de las tintas conductivas, el tercer bloque, por ejemplo, de tintas estaba destinado a lo que son las tintas conductivas para la impresión de elementos conectados. Estas tintas y estos productos pues, presentan unas grandes ventajas a grandes rasgos, que sería, por un lado, la sustitución de elementos electrónicos clásicos por elementos imprimibles de una manera, una fabricación más rápida y simple. También se puede acceder a una impresión en continuo o en masa a través de métodos de roll-to-roll. Podemos obtener también altos volúmenes de fabricación a bajos costes de producción, y estos sistemas normalmente, bueno, realmente son compatibles también con una amplia gama de sustratos, desde sustratos flexibles a rígidos, textil, papel, por ejemplo, etcétera. El tipo de dispositivos que se pueden imprimir mediante tintas conductivas pues pueden ser, por ejemplo, antenas de RFID o de NFC pues para control de stock o de almacenaje de un producto, sensores de temperatura, sensores de humedad, sensores de presión, sensores táctiles, sensores de gas, biosensores, baterías, fotodetectores, células solares o aplicaciones para Internet of Things o para la industria 4.0. Ahora vamos a pasar al segundo bloque de esta charla, que está dedicado a lo que son las tendencias en tratamientos superficiales. Aquí lo que se pretende mediante estos tratamientos es potenciar las propiedades de una superficie, potenciarlas o también alterarlas. Estas propiedades pues, van muy determinadas por la composición química de un sustrato. Normalmente la superficie es una parte mínima de todo un material, pero es lo que determina las propiedades físicas de un material en sí, ¿no? En concreto, ¿no? Alterando esta composición química podemos alterar la respuesta que tiene este material con su entorno. De esta manera, por ejemplo, podemos obtener con una modificación química, podemos pasar de un material que es altamente mojable a un material que sea, que tenga poca capacidad para ser mojado. Esto nos podría dar muchas aplicaciones que veremos ahora a posteriori. Y luego también esta alteración de propiedades, como hemos visto, por ejemplo, un material
mojable a un material no mojable, lo podemos potenciar mediante un tratamiento superficial que nos cambie la morfología de superficie. Esto se puede potenciar y nos puede dar respuestas sinérgicas en cuanto a la propiedad final obtenida. Aquí, por ejemplo, en las gráficas de la derecha podemos ver un ejemplo en mitad, donde tenemos una superficie que es súper hidrofóbica, la cual tiene una gota de agua que impacta sobre la superficie y como esa gota de agua no quiere permanecer en esa superficie, se desliza y va recogiendo las partículas de suciedad que encuentra por el camino y va limpiando la superficie, ¿no? Así pues podríamos obtener una superficie autolimpiable. Este tratamiento superficial pues lo podemos aplicar a distintos sectores, pues bueno, como hemos comentado anteriormente, una superficie autolimpiable, una superficie antimancha o también a una aplicación de fácil vaciado, como estamos viendo en la fotografía de la derecha. Pero también lo podemos aplicar, por ejemplo, a superficies antihielo, superficies antibao, podemos mejorar la capacidad barrera de un material. Podemos también obtener superficies que minimicen o eliminen lo que es la huella dactilar, que actualmente es un problema, bueno, en sí es bueno, una propiedad indeseable, ¿no? En muchas aplicaciones, como puede ser en la automoción o en los productos electrónicos, donde estamos siempre manipulando lo que son las pantallas. Podemos obtener también superficies higiénicas. Por la baja adhesión que presentan estas superficies, realmente también presentan baja adhesión de cara a la fijación de bacterias o de virus. Como comenté anteriormente, también podemos obtener propiedades de fácil vaciado o podemos también alterar lo que son las propiedades tribológicas de una superficie. Así pues, estas propiedades pues, las podemos aplicar a sectores, bueno, a un gran amplio abanico de sectores, pues desde la automoción, por ejemplo, a la electrónica, al mobiliario, pues para minimizar las manchas o el tema de las huellas dactilares, el arte, el diseño, el malaje, el urbano, pues para minimizar la adhesión de los grafitis o para bueno, que no fijen o para eliminarlos de una manera más fácil. Aeronáutica también, pues para eliminar lo que es el impacto de insectos o para eliminar el hielo formado sobre los aviones. Construcción, por el tema de autolimpieza, lo mismo por el tema de las células solares. Textil, el marino, pues para antifouling, papel, patrimonio o oil and gas también para favorecer lo que es la conducción de transporte de fluidos a través de una canalización. Y como conclusión es decir que las tintas biobasadas disminuyen lo que es la dependencia de materiales fósiles y la huella de carbono. El consumo en la legislación dirigen el mercado hacia productos cada vez más sostenibles, como hemos visto en el caso de las tintas. Los mayores fabricantes de tintas a nivel global pues, apuestan por estas soluciones más sostenibles. Las tintas indicadoras, además, son aplicables al envase y ayudan a controlar el stock de los alimentos y a reducir el desperdicio alimentario y también de los envases, de los residuos. Las tintas conductivas tienen aplicación en sistemas electrónicos impresos con una amplitud muy amplia de aplicaciones. Los sistemas electrónicos impresos pues, aportan facilidad de fabricación, abaratamiento de costes, se pueden imprimir sobre sustratos flexibles. La modificación superficial pues, pueden aportar nuevas funcionalidades de un material y dar respuesta a un amplio rango de aplicaciones y de sectores industriales, como hemos visto. Y luego también estas modificaciones superficiales realmente no tienen un impacto estético, con lo cual se preserva lo que es la calidad estética inicial de un mismo material, que es de bastante interés en la industria. Y hasta aquí, bueno, finalizamos lo que es la charla de tendencias en tintas y en tratamientos superficiales y daremos paso a mi compañera Inmaculada Lorente, que nos va a dar una charla sobre tecnologías para formulación y aplicación de tintas y recubrimientos. Muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias Jesús por darme paso. Y ahora voy a continuar con la presentación de mi jornada de hoy. A ver un momentito. En la que voy a tratar sobre las tecnologías para la formulación de tintas y las tecnologías para su aplicación, tanto de tintas como de recubrimientos. A ver un momentito que no va. Perfecto. Pues vamos a dar paso. Como he comentado, voy a tratar dos bloques. Uno, formulación de tintas. Dos, impresión. Para dar unas pinceladas de cómo, de las características, de qué tiene una tinta, de qué se compone, cómo se formula, qué pasos son necesarios. Y luego en lo que es la impresión, para ver los distintos tipos de impresión y cómo esta tinta tiene que ser adecuada para el sistema de impresión que decidamos utilizar. ¿Vale? Antes de seguir, sí que querría mencionar que si tenéis preguntas, podéis colgarlas en el chat que hay habilitado para ello y al final de la jornada las iremos contestando a todas, ¿vale? Que no lo había comentado al principio. Pues bien, en cuanto a tecnologías de formulación, como veis, podéis ver, una tinta está formulada de distintos componentes, pero básicamente lo podemos dividir en tres grandes grupos. Una base pigmentada, que es la que tiene el color, donde tengo el pigmento, un vehículo, que es el que me da el cuerpo, el que me da la consistencia para que esta tinta se pueda imprimir por el sistema de impresión que yo deseo, y luego aditivos, que también me influencian en el cuerpo de la tinta, en la viscosidad, en sus características, y además la mejoran, digamos, le dan estabilidad o le dan los efectos que yo deseo para tener una buena impresión. La composición de una tinta varía en función de qué sistema de impresión es el que voy a utilizar. Aquí hay dos ejemplos. Por ejemplo, una tinta base o solvente tiene en torno, siempre estamos hablando de medias, ¿vale? En torno a un 65% de lo que es solvente y un 35% de lo que es el polímero, el vehículo y el pigmento. Si esta tinta está formulada en base agua, pues la concentración de base y de pigmento aumenta un poquito. Cambiamos el solvente por agua y añadimos un poquito de disolvente orgánico para lo que es el tema de la tensión superficial, para poder mejorar su anclaje y su transferencia. Muy importante, básicamente esto es lo primordial en lo que es la formulación de tintas. Mi objetivo es que el pigmento esté en el tamaño más pequeño posible, en su tamaño de partícula, digamos, ¿vale? ¿Qué es una partícula? Es la parte diminuta del material con límites físicos y definidos. ¿Qué puede suceder? Que esta partícula se me junte con otras partículas con una fuerza de unión muy fuerte, ¿vale? Eso se llama agregado. Y estos agregados se pueden juntar con más agregados formando aglomerados. Lo que sucede en el caso de los aglomerados es que las fuerzas de unión entre los agregados no son tan fuertes como las fuerzas de unión entre partículas para formar agregados. Digamos que un aglomerado puede ser, por ejemplo, un terrón de azúcar, que con un poquito de fuerza enseguida se rompe, ¿vale? Pues esas son las diferencias que tenemos en cuanto a cómo podemos tener las partículas de pigmento en nuestra formulación. Nuestro objetivo es que llegue a estar en partícula primaria o agregado. No queremos aglomerados. No queremos aglomerados, ¿por qué? Porque queremos una impresión con alta calidad, alto brillo y alto poder cubriente, ¿vale? Cuanto más pequeña es mi partícula y más homogeneizado es la distribución de tamaños de partícula, yo consigo impresiones más brillantes. A menor tamaño de partícula, el poder de coloración también es más alto y el poder cubriente, por tanto, también es más alto. Por eso la importancia de una buena dispersión del pigmento en mi medio. El proceso de dispersión se puede subdividir en tres subprocesos, ¿vale? Uno sería el de humectación. Yo pongo el pigmento y se moja con el medio. Dispersión y molienda, donde aplico fuerzas para romper los agregados y aglomerados, y estabilización. Humectación, como he comentado, el objetivo es quitar el aire y la humedad que rodean al pigmento y cambiarlo por el medio del vehículo de la tinta.
¿Qué pasa? Que la humectación depende de las interacciones del pigmento con el medio de molienda, lo compatibles que sean, ¿vale? Estos dos compuestos. Y además también puede verse favorecida si yo lo dejo más tiempo. Si yo lo dejo más tiempo mojándose, al final digamos que lo mejoro. Y también lo puedo mejorar a través del uso de agentes humectantes. El siguiente paso es cuando yo ya tengo la partícula mojada, voy a romperla. Voy a romper los aglomerados y a separarlos en partículas primarias. Durante la molienda es muy importante usar aditivos, porque puede darse el caso de que yo lo esté moliendo, esté separando las partículas, pero en el momento que dejo de ejercer esta fuerza, ellas vuelven a unirse. Tengo que añadir aditivos para que esto no tenga lugar. Y la estabilización es el mantenimiento de la separación de las partículas desaglomeradas dentro del fluido, dentro de lo que es la tinta. Es lo que yo hago para que esa dispersión sea estable en el tiempo. ¿Cómo lo consigo también? Pues a través del uso de aditivos. Esta diapositiva no la toméis a pie puntillas, digamos, ¿vale? Ha sido un resumen para mostraros distintas técnicas de dispersión y de molienda y las características que unas y otras tienen. Como he comentado, nuestro objetivo es disolver, dispersar y moler, hasta llegar al tamaño de partícula que queremos, ¿vale? Los métodos que podemos utilizar son distintos. Por ejemplo, agitación mecánica, ¿vale? Agitación mecánica es normalmente mediante un agitador con varilla. Yo tengo un disco abajo que me va disolviendo, desagregando los aglomerados. La geometría de este disco varía en función de la viscosidad de la tinta que tenga, el objetivo que yo quiera. Puede ser, por ejemplo, un disco, un ancla, que mi objetivo es mover bien todo lo que hay dentro del contenedor en soluciones viscosas para homogeneizar, o puede ser un couless. Un couless es un disco con unos dientes puestos para arriba y para abajo, de forma que al agitarlo dentro del tanque rompe los agregados que hay dentro de la mezcla. Rompe o bien mezcla, ¿vale? Porque es muy importante en función de la velocidad periférica que alcance este disco, en el caso de couless, puedo mezclar si la velocidad no es muy alta, o si ya consigo velocidades muy altas, puedo llegar a dispersar. Molino tricilíndrico. Agitación mecánica, por ejemplo, ahí tenéis rangos de viscosidad que se pueden utilizar. Viscosidades de 1 centipoas hasta 50.000 centipoas. Y luego la contracción de sólidos también es muy amplia, porque por lo que os he dicho, que el tipo de útil de dispersión son muy variados. Entonces, en función de que hagamos una cosa u otra, la viscosidad y la contracción varía. Tricilíndrico ya nos centramos más en tintas más viscosas, más tintas para serigrafía, digamos, ¿vale? Y lo que hace es dispersar y moler. El tricilíndrico al final es la imagen que veis ahí abajo, el equipo que tiene 3 cilindros que giran en sentidos inversos y hacemos pasar la pasta a través de ellos. A través de ellos, con esa fuerza, lo que hacemos es romper los agregados que hayan. Y para moler, normalmente se utilizan ultrasonidos o molienda en húmedo. Que yo con ultrasonidos también puedo dispersar, está claro que también, incluso con la molienda. Puedo llegar incluso a disolver, pero no tiene sentido, ¿vale? Digamos que son básicamente lo más óptimo para lo que se utilizaría. El ultrasonidos es muy importante, muy útil, por ejemplo, en la dispersión de nanocompuestos. En función de la amplitud que utilice, el ultrasonido, para quien no lo sepa, es como una punta, ¿vale? Que lo que hace es moverse muy deprisa y yo le digo a qué amplitud tiene que moverse. En función de qué amplitud yo le digo que se mueva, lo que puedo hacer es llegar a limpieza, los baños típicos de ultrasonidos para equipamiento, o a romper agregados y llegar a reducción de tamaño de partícula. Limitación, ¿vale? De los ultrasonidos. Pues que para lotes grandes necesito recirculación para que el ultrasonido tenga efecto en todo lo que es el volumen de la muestra. Y por otro lado está la molienda en húmedo. La molienda en húmedo son para mezclas poco viscosas y lo que con contenidos sólidos entre 40 y 70, y lo que hacemos es, dentro de una cámara de molienda hay unas bolas. Entra la tinta dentro de la cámara de molienda, estas bolas y la cámara giran, las bolas rompen y la tinta va pasando a través de un cartucho. Ese cartucho vuelve a recircular y así sucesivamente, de forma que disminuyo el tamaño de partícula al yo deseado, en función del tamaño de bola que he utilizado y el diámetro del tamiz.
Lo que os he comentado, la predispersión es muy importante. La diapositiva de antes, yo puedo utilizar el molino en base húmeda incluso para dispersar, pero no tiene sentido porque me haría cambiar muchas veces de tamaño de bola y de tamaño de tamiz, ¿vale? Lo importante es trabajar una buena predispersión. Los parámetros a tener en cuenta, pues lo que veis ahí en las diapositivas. La velocidad del eje dispersor. Si yo doy poca velocidad, lo que hago es mezclar. Si doy mucha velocidad, lo que hago es romper agregados y aglomerados, ¿vale? Los ratios, diámetro del depósito y diámetro del disco. No me vale poner un disco de 1 centímetro en un diámetro de bote de 1 metro, ¿vale? Exagerando. Lo que queremos obtener al final es la imagen que veis en azul. Un buen efecto donuts. Cuando tenemos esto es que la dispersión está siendo correcta y vamos a tener buenos resultados, ¿vale? Y durante la molienda lo que hemos comentado, el tamaño de las microesferas. En función del tamaño de partícula de la tinta que a mí me viene de la predispersión, yo selecciono un tamaño de partícula y un tamaño de tamiz. Y con estas variables voy a tener un tamaño final de partícula. Que si necesito un tamaño de partícula más pequeño, cambio bola, cambio tamiz por uno más pequeño y voy así sucesivamente bajando en tamaño en función de mi objetivo. ¿Problemas de una mala dispersión? Pues lo que veis aquí, ¿vale? Yo tengo separación de fases, sedimentación. Me parece genial, he molido la tinta, he llegado a tamaño de partícula, pero esto me sedimenta todo abajo. Lo más seguro es que se me vuelva a agregar y se me vuelvan a crear partículas grandes, teniendo problemas de calidad en cuanto a brillo, color, etcétera. El incremento de la viscosidad. Yo tengo una tinta que está ok en cuanto a viscosidad, pero como no está bien dispersada, a lo mejor dentro de un mes la viscosidad me ha cambiado, ¿vale? Ahí puedo tener muchos problemas. Y también la presencia de color no uniforme, porque los pigmentos no están bien distribuidos dentro de lo que es la suspensión de la tinta. Aquí lo que quiero es resumiros el tipo de ensayos principalmente que realizamos aquí en ITENE cuando formulamos una tinta y queremos garantizar o queremos evaluar que es apta para seguir trabajando con ella y para poder imprimirla. Distribución de tamaño de partícula, sobre todo y fundamental, ¿vale? Para ver si yo tengo una muestra con un tamaño de partícula único o con varios tamaños de partícula. A lo mejor puedo tener tamaños de partículas muy pequeñas y muy grandes, ¿vale? Eso no me interesa, quiero tener una campana de Gauss perfecta, digamos. Estabilidad ante la sedimentación. Para ello, a través de ensayos acelerados, sometemos la muestra a altas velocidades de rotación, de forma que aceleramos y vemos en cuestión de horas cómo se comportaría mi tinta y cuánta vida útil, digamos, que tiene. Ensayos de envejecimiento, almacenando la tinta a temperatura y tiempo para ver cómo esto le afecta, evaluación de la tensión superficial, evaluación de la densidad y también caracterización reológica para ver cómo se comporta cuando pues pongo mi tinta a altos esfuerzos de cizalla o a bajos, si cambia o no cambia. Hasta aquí el tema de formulación de tintas. Como os he comentado, es muy importante, sobre todo, el tener el tamaño de partícula adecuado para lo que yo quiero, para yo poder imprimirlo bien y para poder tener una calidad de impresión adecuada. ¿Por qué? Porque tenemos distintos sistemas de impresión. Podemos imprimir por serigrafía, que necesito tintas muy viscosas, o podemos imprimir por inkjet, que es el otro caso extremo, ¿vale? Que necesito tintas tipo agua, que sean muy poquito viscosas y con tamaño de partícula muy pequeño para que los cabezales no se me obturen. Pero todo esto os lo voy a ir explicando progresivamente de una en una. En esta tabla también, pues una de las muchas que podemos encontrar por internet, las características de los distintos tipos de impresión y qué obtenemos con cada uno. Por ejemplo, dentro de ITENE formulamos tintas y recubrimientos para distintas aplicaciones. Una de estas aplicaciones es para el desarrollo de recubrimientos barrera o el desarrollo de recubrimientos activos. Aquí lo que me interesa es tener una superficie muy amplia impresa. No tiene sentido que lo haga con inkjet, ¿vale? Porque la inkjet, digamos que es más para imprimir diseños, motivos, pero en masa inkjet no resultaría rentable. Por otro, además, el tema del espesor. Si yo quiero hacer un recubrimiento para barrera, tengo que usar un sistema de impresión que me aporte bastante para yo poder tener una buena barrera.
Y en cuanto a impresión electrónica, por ejemplo, que también os mostraremos en los casos de éxitos, os mostraremos la impresión electrónica, pues es muy importante saber la línea, cómo de gruesa puedo llegar a imprimirla, la distancia mínima entre líneas que puedo conseguir, etcétera. Pues en función de unos parámetros u otros, selecciono un tipo de impresión u otro. Serigrafía. Vale. Seguramente todos lo conocéis. Consiste en que ponemos un sustrato, arriba tenemos una pantalla con un motivo impreso y el motivo impreso diseñado, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, voy a volver a ponerlo, colocamos la pantalla, cubrimos toda la pantalla con la tinta que queremos imprimir, baja abajo y con una rasqueta presionamos para que la tinta pase por el diseño que tiene la pantalla. De esta forma queda impreso. ¿Vale? Variables a tener en cuenta, pues lo que os he dicho, la pantalla. La pantalla tenemos que diseñarla de forma que nos queden unos espacios llamados tintero para poder trabajar correctamente y tener una tensión homogénea dentro de todo lo que es la zona impresa. ¿Vale? Esta tensión es muy importante para la calidad del diseño que voy a tener al final. El tejido también es muy importante, pues el material que utilizo para el tejido, el grosor del hilo, la separación entre hilos, todo esto me va a dar una impresión de mayor o de menor calidad. No la misma pantalla me sirve para la misma tinta. En impresión electrónica, por ejemplo, donde hemos estado trabajando, hemos probado tintas conductivas y al imprimirlas con la misma pantalla, no todas las tintas tenían la misma calidad, ¿vale? No, el grosor de la línea y la separación entre las líneas no era la misma. O sea, mi pantalla tiene que estar muy adecuada para mi tipo de tinta. Y también el tipo de sustrato, ¿vale? El sustrato tiene que mojarse por la tinta. Offset es otro sistema de impresión muy ampliamente utilizado en el sector de papel y de cartón. Entonces lo que hacemos es, tenemos unos rodillos entintadores y otros rodillos que llevan agua. Estos rodillos al final llegan a la plancha y se imprime, se tinta el diseño más bien, ¿vale? Y del rodillo portaplancha pasa a la mantilla, que lo tenemos aquí, ¿vale? La plantilla y de la plantilla pasa al cilindro impresor. Aquí, ¿qué es muy importante? Pues es muy importante la mantilla, ¿vale? La mantilla al final tiene que transmitir la impresión al sustrato. Entonces, si está defectuosa, irregular, etcétera, hará que tenga una impresión de mala calidad. También es muy importante tener en cuenta el tema de la tinta, por la viscosidad que tenga, etcétera, como ya hemos comentado, el agua o la solución de fuente y nuevamente el sustrato para poder aceptar la tinta. Tipos de tintas offset que tenemos, pues en función de mi sistema de impresión. Si yo tengo alimentación por hoja, yo utilizo tintas SID-FED. Estas tintas lo que hacen es secar por penetración, evaporación y oxidación, ¿vale? Y luego tenemos las tintas para rotativas, para la impresión de bobinas. Si yo quiero imprimir bobinas, puedo tener dos opciones. Imprimir con tintas cold set, es decir, tintas que secan por frío, son típicamente las tintas que utilizan para imprimir periódicos, entonces se utilizan en sustratos porosos, papel poroso, ¿vale? Que no está recubierto, no está satinado, porque la tinta tiene que penetrar y evaporarse. Y finalmente, entonces, este tipo de tintas, digamos que le queda cierto residuo, por eso los periódicos manchan al tocarlo. El otro tipo de tintas para impresión de bobinas son las heat set, secan por calor. Al final de la impresión yo lo que tengo son unos hornos que me secan la impresión y luego unos rodillos que la enfrían. Entonces, en función de cómo es mi sistema de impresión, mi tinta tiene que estar formulada para poder secarse adecuadamente. Hueco grabado es el otro sistema de impresión que se utiliza, son tintas líquidas. Aquí, por ejemplo, muy importante lo que comentábamos, el tamaño de partícula, ¿vale? Tenemos un cilindro, dentro de este cilindro tiene que entrar la tinta que se transfiere al sustrato. Si mi tamaño de pigmento, mi tamaño de partícula es más grande que el diámetro del alveolo del cilindro grabado, no va a entrar, entonces no voy a poder imprimir bien y no voy a tener el color adecuado. Flexografía y hueco grabado. Diferencia, hueco grabado, yo imprimo el diseño en el cilindro grabado, ¿vale? El cilindro grabado tiene ya impreso el diseño que yo quiero y directamente lo transmito al papel.
Flexografía. Yo no tengo un cilindro grabado, tengo un anilox, ¿vale? Y este anilox lo que hace es pasarle la tinta al cliché. Y el cliché es el que tiene el diseño. Y este diseño me pasa al sustrato, ¿vale? Son las diferencias principales que tienen. A lo mismo que hueco grabado, si el tamaño de partícula de mi tinta es demasiado grande y no me entra en el alveolo del anilox, la impresión no va a salir correcta. Variables a tener en cuenta en ambos sistemas, pues la tensión y la energía superficial. La tinta tiene que pasar al anilox, del anilox al cliché y del cliché al sustrato. Y en el caso del hueco, tinta, cilindro grabado, sustrato. Tengo que tener unas diferencias de tensión superficial de forma que la tinta quiera irse con el anilox y el anilox deje que el polímero lo coja, porque si no, no va a haber transferencia. Otras variables a tener en cuenta: el cilindro grabado en el anilox, cómo de profunda es la celda, cómo de separadas están las celdas entre sí. Esto me condicionará la cantidad de tinta que yo aporto. Los polímeros que se utilizan, el cliché, las características del cliché y también las características del adhesivo que yo utilizo para pegar el cliché al cilindro, ¿vale? Este adhesivo puede ser duro, medio, blando, en función de la calidad de la impresión final que yo quiera tener y en función de si voy a imprimir textos o voy a imprimir masas. Y ya por último, la impresión por inkjet. La impresión por inkjet puede ser en continuo o a demanda. En continuo, digamos que es un chorro de tinta que está en continuo. Y lo que hacemos es, con un campo eléctrico, expulsamos las tintas que no queremos que se impriman y estas tintas expulsadas vuelven al circuito para volver a imprimirse. Se utiliza para el marcado y la codificación. Impresión a demanda puede ser por térmica o piezoeléctrico. Son dos sistemas distintos de generar una presión en la tinta y esta presión hace que la tinta me salga por el inyector, ¿vale? Y poder imprimir. Conclusiones de los sistemas de impresión, pues que cada una tiene sus ventajas y sus desventajas como todo. Entonces, en función de cuál es mi objetivo, yo utilizaré un sistema de impresión u otro. Destacar Inkjet, por ejemplo, Inkjet se está adoptando mucho, está entrando fuerte en el sector del envase y el embalaje, sobre todo porque nos permite desarrollar tiradas cortas, cambiar rápidamente del diseño. No tengo pérdidas de material, yo meto qué diseño quiero imprimir y la primera impresión ya me sale con ese diseño. No tengo que empezar a tirar material y a tirar tinta para poder optimizarlo. Serigrafía, pues es muy utilizada sobre todo en impresión electrónica. Está ampliamente utilizada este tipo de impresión ya debido al aporte que me da. Hueco grabada, pues son impresiones muy estables, de alta calidad y de alta velocidad, y flexografía también a su vez es muy económico y un sistema muy, muy rápido. Bien, pues nada, hasta aquí lo que quería presentaros de los distintos tipos de formulación de tintas y de sistemas de impresión que utilizamos en ITENE. Entonces, para los proyectos que desarrollamos, o bien podemos trabajar en lo que es la formulación, o bien podemos trabajar en lo que es la impresión o en ambas cosas. Así que a continuación lo que vamos a hacer es presentaros 3 casos de éxito que hemos trabajado desde el instituto. El primero de ellos es el desarrollo de sensores colorimétricos y mi compañero Jesús Palenzuela os lo va a presentar. Muchas gracias.
Hola de nuevo a todos. A continuación daremos paso al primer caso de éxito sobre sensores colorimétricos desarrollados aquí en ITN. Y recordaros también que si tenéis alguna cuestión podéis lanzar vuestras preguntas al chat de la sesión. Bueno, la charla está dividida en tres bloques. Por un lado, la motivación del por qué estos sensores, proyectos y tecnologías para el desarrollo de estos sensores y terminaremos con unas conclusiones. El por qué, cuál es la motivación detrás de estos sensores. Bueno, actualmente lo que es el desperdicio alimentario es un problema global a nivel planetario. Aproximadamente un tercio de toda la comida que se produce desde la granja, desde que son los cultivos hasta que llega al consumidor, realmente se desperdicia en todo lo que es la cadena de distribución de este alimento. En la Unión Europea esto implica 88 millones de toneladas de comida desperdiciadas al año, lo cual equivale a 143 billones de euros dentro de lo que es la Unión Europea. Esto sin contar o teniendo en mente que 33 millones de personas actualmente no pueden tener una comida de calidad cada 2 días. Y luego también esta ineficiencia en la cadena de distribución en los alimentos también implica, por un lado, dos puntos. Por un lado es acentúan lo que es el cambio climático, puesto que la producción de comida realmente no es un proceso sostenible, con lo cual está yendo en aras de, bueno, pues ayudan o realmente no son favorables a la consecución de paralizar o mantener lo que es el cambio climático. Tampoco ayudan a contribuir en la lucha contra el hambre, obviamente, porque estamos desperdiciando comida. Y luego la Unión Europea pues, tiene para el año 2030 un compromiso en el cual quiere reducir a la mitad lo que es el desperdicio de comida. Con lo cual, con este contexto, se proponen soluciones a nivel global y a nivel también tecnológico para abordar lo que es el residuo alimentario. Por un lado es el rediseño de la cadena de distribución desde los productores hasta el consumidor, lo cual debería incluir pues, bueno, desde el mismo agricultor a lo que es la industria, los distribuidores, los consumidores, y luego también a nivel burocrático administrativo, pues los países, las regiones, las ciudades. Educar al consumidor respecto a lo que significa una fecha de consumo favorable y una fecha de caducidad. Aprovechar al máximo lo que son los excesos o los excedentes alimentarios, intentar no tirarlos a desecho, o por ejemplo también con la donación de comida. Y a nivel tecnológico, que es la parte que más nos implica a nosotros en ITN, esto puede ser pues, desde un control de la localización del producto a lo largo de antenas como pueden ser NFCs o RFIDs o incluso con aplicaciones para móviles. También control de la calidad de almacenaje pues, para evitar que ese producto se deteriore. También pues, se puede abordar desde el desarrollo de antenas RFID o NFID o también con aplicaciones para móvil. Rediseño del envase contenedor de ese producto alimentario, pues, por ejemplo, pues, para mejorar las propiedades barreras del envase, para obtener recubrimientos antimicrobianos que paralicen lo que es la evolución no deseada de ese alimento. La mejora en la separación entre los líquidos exudados de un producto y el mismo producto, ¿no? Si los podemos mantener o compartimentar en distintas secciones dentro de un envase, pues también ayuda a prolongar lo que es la vida media del producto. Mejorar el vaciado y el aprovechamiento también de un envase, pues para, obtener el máximo rendimiento de lo que estamos adquiriendo. Y todo esto también se puede complementar mediante etiquetas inteligentes para controlar el estado de un producto o también, por ejemplo, la relación tiempo-temperatura, controlar el estado y luego también controlar la evolución que ha podido sufrir este producto. Esta parte es la que, más o menos, la que vamos a abordar aquí en esta charla. Y la primera de las soluciones que se van a detallar aquí es el tema de los sensores colorimétricos para detección o cuantificación del CO2 almacenado dentro de un envase. El CO2 actualmente está presente dentro de un envase de productos alimentarios de dos maneras. Por un lado, cuando la comida está evolucionando y está envejeciendo, la actividad microbiana de ese producto realmente está produciendo CO2, con lo cual se va enriqueciendo la atmósfera de ese CO2 almacenado en un envase. O luego también tenemos, por otro lado, una atmósfera controlada de CO2 dentro de un envase, el cual está deliberadamente introducido pues, para prolongar lo que es la vida media, alargar la vida también de un producto envasado, ¿no? En ese caso, por ejemplo, si enriquecemos la atmósfera con CO2, realmente la proliferación de bacterias va a estar inhibida y podemos prolongar lo que es la vida de ese producto envasado. O sea, de una manera o de otra, por un lado podemos tener enriquecimiento de CO2, por otro lado, tenemos una atmósfera de CO2 almacenada, la cual si tenemos, por ejemplo, una fuga en el envase está roto, se ha deteriorado, vamos a ir perdiendo CO2,
lo cual nos puede perjudicar en la vida media de ese producto, vamos a ir perdiendo concentración de CO2, con lo cual estos sensores nos pueden dar también una indicación al respecto. Todo esto se puede trabajar desde estudios, desde la sensibilidad de la respuesta que nos dé esta etiqueta CO2 al CO2 envasado dentro de un producto, y es así como lo hemos trabajado desde ITN. Por un lado, nosotros lo que hemos trabajado han sido en distintos sistemas que nos den una indicación visual de la concentración de CO2 que tenemos almacenada. Por un lado, pues tenemos, por ejemplo, una serie de indicadores los cuales nos daban una diferencia de color respecto a la concentración de CO2 almacenado. Aquí lo que tenemos es una gama de colores, como podéis ver en la fotografía superior derecha. O luego también podemos identificar un único color e intentar correlacionar la concentración de CO2 con la intensidad del color aportado en este caso, ¿no? A nosotros nos parece que esta segunda opción sería la más factible de cara a dar información al consumidor, puesto que una matización o un degradado en distintos colores puede dar lugar a una identificación un poquito más difícil, con lo cual hemos optado a por una intensidad de colores. En este caso hemos optado por un color azul, el cual en presencia de CO2 es incoloro, y cuando está en ausencia de CO2 pues ya tiene un color más intenso. Hemos hecho desarrollos de tintas, hemos formulado una tinta adecuada a la sensibilidad del producto que estamos midiendo. Lo hemos impreso también por métodos a nivel laboratorio y también en métodos de roll-to-roll continuos sobre sustrato flexible, y hemos hecho pruebas de envasado, en este caso, bueno, envasado sin producto, pero con una atmósfera controlada de CO2. Aquí podéis ver en la gráfica cómo la respuesta a la intensidad de cambio de color de estos sensores respecto al CO2 almacenado es compatible con la concentración de CO2 que tenemos dentro del envase, con lo cual nos estaría dando una respuesta válida en cuanto a la evolución de CO2 que existe dentro de un envase. Esto lo hemos ensayado dentro de ITN también en procesos de producción en masa, en roll-to-roll en continuo, y hemos impreso bobinas continuas en grandes volúmenes de estos CO2 de estos sensores de CO2 que posteriormente se podrían utilizar para el envasado de productos cárnicos. Otra de las etiquetas que hemos desarrollado aquí en ITN serían las etiquetas para controlar la concentración de etileno que hay dentro de productos envasados de frutas y verduras. El etileno es conocido como la hormona, por decirlo así, de la maduración de determinadas frutas y verduras. Es decir, una atmósfera rica en este gas va a madurar más rápidamente lo que es el producto envasado. Hay frutas y verduras que de una manera natural emiten este gas. Estos serían frutas emisoras de etileno, entre las cuales se pueden encontrar desde manzanas, los aguacates, plátanos, melones, peras o melocotones, por ejemplo, ¿no? Hay otro tipo de frutas que realmente maduran bastante rápido en presencia de este gas. Aquí podemos encontrar también manzanas, aguacates, plátanos, uvas, kiwis, pepinos, sandías, por ejemplo, ¿no? Y luego también tenemos otro grupo de frutas y verduras que realmente producen etileno, pero luego también maduran más rápidamente en presencia de este gas, ¿no? Y se vuelven a repetir, por ejemplo, la manzana, los aguacates, los plátanos, por ejemplo, kiwis, melocotones, entre otros, ¿no? Con lo cual, controlar una atmósfera de etileno, para tener un control del grado de madurez que tenemos de las frutas y verduras, se ve como una necesidad a la hora de prolongar y de poder consumir los alimentos en unas condiciones óptimas. De la misma manera, hemos trabajado en distintas sensibilidades para poder adecuar lo que es la respuesta visual de una etiqueta a la concentración de etileno que podemos encontrar en el medio. De esta manera, trabajando con la concentración, luego lo hemos aplicado sobre distintos sustratos, hemos encontrado unas concentraciones y unas condiciones idóneas para la aplicación de lo que es esta tinta frente a un producto de etileno envasado, y lo hemos probado dentro con, por ejemplo, aguacate envasado. Aquí lo que hemos hecho ha sido envasar aguacates de una manera individual, hemos introducido las etiquetas de etileno y lo hemos testeado frente a dos concentraciones distintas del producto activo en lo que es la tinta. Por un lado tenemos una tinta que, por ejemplo, no nos da una respuesta bastante útil en cuanto a la concentración de etileno, pero por otro lado sí que encontramos una respuesta de etileno apta para evaluar lo que es la evolución del etileno dentro del producto envasado. Con lo cual sí que, a día de hoy podemos decir que tenemos de momento una etiqueta que sí que funciona de una manera adecuada, por ejemplo, en este caso, para el etileno producido por los aguacates.
Y el tercero de los casos, bueno, de las tintas funcionales, pues para determinar lo que es el grado idóneo de consumo de un alimento, sería una etiqueta que está actualmente, bueno, una tinta que se imprime como etiqueta y que actualmente está comercializada por Couchemigraph, el cual lo que reacciona a esta etiqueta, lo que realmente la manera actual que tiene esta etiqueta es reaccionar con los metabolitos que se producen cuando tenemos, por ejemplo, pollo envasado. Este pollo envejece, produce una serie de metabolitos que por un lado reaccionan con lo que es la etiqueta y esta etiqueta nos va a dar un cambio visual en cuanto a la tonalidad, ¿no? Realmente esta etiqueta cuando no ha reaccionado aún con ningún metabolito del pollo, realmente es incolora. Conforme se va reaccionando con los metabolitos generados por el pollo, pues va oscureciéndose primero de una manera parda y posteriormente de una manera oscura, que es cuando nos indicaría que ese pollo realmente no está en condiciones de consumo. Y bueno, hasta aquí lo que serían las etiquetas indicadoras colorimétricas para evaluar lo que es la idoneidad de un producto envasado. Y como conclusión es decir que abordar el desperdicio alimentario ayuda a reducir costes y ayuda también a combatir el hambre y el cambio climático. Un tercio de toda la comida producida en todo lo que es la cadena de distribución se pierde en todo lo que es el proceso, desde la granja hasta que llega al consumidor, con lo cual se hace necesario intentar controlar la evolución y la localización y el estado idóneo de los productos en toda esta cadena de distribución. En ese sentido, ITN, como habéis podido ver, ha desarrollado etiquetas de CO2 para controlar lo que es el CO2 envasado, tanto para llevar un control del CO2 producido por el metabolismo de microorganismos, como para evaluar el CO2 introducido dentro del producto envasado para prolongar lo que es la vida media del producto. Por otro lado, también se han desarrollado etiquetas de etileno para controlar o conocer, mejor dicho, el grado de madurez de las frutas y de las verduras, y una etiqueta que reacciona con los metabolitos del pollo envasado conforme este pollo pues, va envejeciendo y nos diría pues, de una manera visual si el pollo en este caso estaría o no estaría apto para su consumo. Y hasta aquí, de una manera breve, el caso de éxito de etiquetas colorimétricas. A continuación, pues daremos paso al siguiente caso de éxito sobre el proyecto europeo Olivet a cargo de mi compañera Inmaculada Lorente. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Como bien has dicho, voy a presentaros el caso de éxito del proyecto europeo LIBER. ¿Vale? Proyecto europeo LIBER, digamos que se sale un poquito del típico proyecto de I+D porque realmente no es I+D, es una testbed, ¿vale? Una testbed o un banco de pruebas. El objetivo de este proyecto ha sido desde la Comisión Europea. Se han dado cuenta que en el tema de impresión electrónica, ¿vale? Este proyecto va de impresión electrónica. Se han financiado mucho, se han dado muchas oportunidades, se ha investigado mucho en impresión electrónica, pero esta investigación se ha quedado, digamos, en los centros tecnológicos. Y la Comisión Europea lo que quiere es abrir esta investigación a las empresas, de forma que se creen bancos de pruebas o test bed y que las empresas puedan acceder a las instalaciones de los centros tecnológicos. De esta forma, dentro del IBED nos hemos juntado centros tecnológicos alrededor de toda Europa, pioneros en impresión electrónica, y abrimos las puertas de nuestras instalaciones a las empresas para que las empresas puedan incorporar esta tecnología en sus productos, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? A través de un single entry point o ventanilla única. La empresa entra a lo que es la LIBED y tendría acceso a nuestros servicios. ¿Cuáles son nuestros servicios? Pues tenemos 3 grandes bloques. Una fase 1, fase 2 y fase 3. Bien, fase 1, lo que se le hace es un estudio de pues, cuál es, digamos, tu proyecto, la viabilidad técnica, económica, etcétera. Fase 2 es el desarrollo de los prototipos, el desarrollo, digamos, más de I+D. Y la fase 3 es una continuación de la fase 1, en la que yo te hago un servicio más exhaustivo de los servicios ofertados en la fase 1, pero lo voy a explicar con mayor detalle a continuación. En función de qué servicio es el que la empresa quiera acceder, será un centro tecnológico el que se lo prestará,
y, como he comentado, estamos distribuidos a través de toda Europa, en 7 países concretamente. La empresa que entra al IBED no tiene por qué ir a la fase 1, fase 2, fase 3, ¿vale? Puede ir directamente a la fase 2 o puede ir directamente a la fase 3 o puede hacer todo el recorrido, no está cerrado. Fase 1. Se llama evaluación técnico-económica y, como os he dicho, lo que hacemos es, la empresa llega cuando entra por la ventanilla única, digamos que se le hace rellenar un formulario para saber exactamente qué es lo que quiere, ¿vale? Y ya con esto, a través de conversaciones, se le dará un proyecto manager, un jefe de proyecto, y a través de conversaciones se definirá mejor lo que es la idea de proyecto que ellos tienen o la necesidad que ellos tienen. En la fase 1 lo que se hace es evaluar técnicamente la viabilidad de esa idea, si técnicamente es viable, pero ya no solo técnicamente, sino también económicamente, y si tiene novedad, si ya hay algo en el mercado que da servicio a la necesidad que ellos han detectado y a lo que ellos quieren desarrollar. También se hace una evaluación de seguridad toxicológica, es decir, no tengo por qué solo venir empresas que impriman para imprimir en sus envases. A lo mejor yo soy fabricante de nanopartículas y pienso que la nanopartícula que he desarrollado es muy buena para la formulación de tintas conductivas. ¿Vale? Pues en el banco de pruebas se puede evaluar. Podemos evaluar la toxicidad de esta partícula, pero además podemos formularla para ver cómo de buena es en el desarrollo de tintas conductivas o hacerle una formulación ad hoc para que esta partícula pueda ser utilizada. Y en esta fase 1, además, también lo que se le hace es un análisis del ciclo de vida del producto que se quiere desarrollar, una evaluación de la IPR, ¿vale? De si hay algo en el mercado patentado y que puede entrar en problemas con lo que yo quiero hacer, y se le busca financiación en caso de que quiera llevar a cabo la fase 2 de los servicios. Todo esto para la fase 1. Como os he dicho, no tenemos por qué ir directamente a esta fase. Podemos entrar directamente en la fase 2. Y en la fase 2 tenemos 3 grandes pilares. Por uno, hay unas plantas pilotos que fabrican nanopartículas. Hay plantas piloto que formulan tintas y hay plantas piloto que imprimen estas tintas para desarrollar los dispositivos impresos electrónicos. En cuanto a la fabricación de nanomateriales, son 2 centros tecnológicos lo que lo hacen, DTI, Danish Technological Institute, y también US Particle, que están en Alemania. Formulación de tintas, estamos aquí desde ITENE con 2 centros tecnológicos más, RISE y CPI, que están en Reino Unido, y componentes ya somos más centros tecnológicos los que participamos en esto, distribuidos alrededor de toda Europa. Para lo que es el desarrollo, digamos, de la impresión de los prototipos, pues podemos ir a equipos de prototipado, tal cual, o a equipos ya de producción. Equipos de prototipado me refiero, por ejemplo, que yo quiero hacer un dispositivo electrónico impreso y lo quiero hacer por inkjet. Pues puedo hacer impresiones en inkjet hoja a hoja, utilizando las instalaciones de los centros tecnológicos de DTI, o puedo hacer impresiones en inkjet a gran escala, con plotter o en bobinas, como por ejemplo las instalaciones que tiene ITN. También se pueden utilizar otros sistemas de impresión. Aquí más o menos os los dejo resumidos, ¿vale? En cuanto a formulación, podemos imprimir tintas para distintos sistemas de impresión. Y para imprimir tenemos aquí un resumen de las plantas de impresión que están disponibles dentro del IBED. Se puede imprimir hojas a hojas por serigrafía y por inkjet, pero también se puede imprimir por bobinas. Se pueden imprimir por bobinas por inkjet y se puede imprimir por bobinas por flexografía. Además, en el momento que, no sé cuán familiarizados estáis con la impresión electrónica, ¿vale? Pero yo digamos que hago la impresión del circuito, que es lo que quiero, que es lo que me va a hacer que pase la electricidad, digamos, ¿vale? Con sus capas de dieléctrico, no dieléctrico, su diseño, pero es necesario poner componentes electrónicos, ¿vale? Componentes de electrónica convencional, porque hay cosas que no se pueden realizar con impresión electrónica tal cual. Entonces, lo que hacemos es, tenemos equipamiento distribuido en todos los centros tecnológicos para colocar adhesivo conductivos y automáticamente con equipamiento me coloca el componente electrónico donde corresponde para que me haga contacto y funcione.
Esto, como os he comentado, se puede hacer por los distintos sistemas de impresión que hay disponibles en Libed y luego posteriormente tenemos sistemas de validación para automáticamente validar que el ensamblaje, el dispositivo está correctamente diseñado y funciona correctamente. ¿Qué hemos hecho en Libed? Digamos que esta primera parte del proyecto hemos estado con casos de uso internos. Eran empresas que se presentaron al proyecto con nosotros y nos han servido para diseñar los servicios de la fase 1, fase 2 y de la fase 3 para hacer los informes y para ver qué información necesitamos de las empresas, mejorar la comunicación, porque a veces es bastante difícil hacernos entender, ¿vale?, de qué es lo que quiero o qué es lo que te puedo ofrecer. Todo eso lo hemos estado trabajando y lo hemos trabajado con las empresas que aquí veis: Swarovski, Mayer, Graphietix y Acciona. Cada una querían unos desarrollos distintos que os voy a mencionar para que tengáis ejemplos de qué es lo que me puede aportar la electrónica. Por ejemplo, Swarovski lo que quería era que se imprimiesen circuitos, pero a él lo que va más orientado a diseño, ¿vale? Él lo que no quería es que se viesen, que fuesen pistas conductivas transparentes para aplicaciones diversas. Pues se ha trabajado en eso, en hacer aplicaciones impresas transparentes para que se puedan tener estéticamente un valor. Mayer lo que quería era impresión electrónica para lo que es dentro del interior de los coches, para eliminar la botonería y para poner iluminación ambiental. Graphietix, por su parte, lo que quería hacer era sensores para medir la temperatura y la humedad durante el proceso de impresión, utilizando sus máquinas de imprimir, y también quería un desarrollo antifraude, para en el momento en que ponemos el ribbon en la impresora que ellos comercializan, que si no es la adecuada, no funcione. Y Acciona, por su parte, lo que quería hacer era monitorizar en las estructuras que ellos tienen en condiciones ambientales, ¿vale?, puentes, etcétera, pues poder monitorizar temperatura, humedad, vibración, etcétera, y también dentro de lo que es la planta poder controlar el proceso de producción y la localización de los distintos paneles que ellos producen, ¿vale? Todo esto mediante impresión electrónica. Como os he comentado, Libed nos ha servido para ver cómo funcionaría el Libed empresa, y lo que hemos hecho con estos casos de uso ha sido lo mismo que haremos cuando entren las empresas a la testbed de Libed. Hemos asignado un jefe de proyecto para cada uno y en nuestro caso, Aitene, somos los jefes de proyecto del desarrollo de Graphietix. Graphietix lo que quería hacer era sensores para temperatura y humedad y aplicaciones antifraude. Bien, pues lo que se ha hecho ha sido: vamos a analizar qué es lo que quieres, te vamos a hacer el diseño, el layout, y vamos a ver qué componentes son los que necesitas. Con eso ya tenemos una estimación de precio y de diseño de cómo va a ser. Hemos pasado a imprimirlo. Aquí en Graphietix, por ejemplo, muy importante que ellos, claro, forman parte de un grupo de empresas y una de las empresas de su grupo imprime por serigrafía y por flexografía. Y el sistema de curado que ellos querían era por ultravioleta. Sí que tenían secado por temperatura para serigrafía, pero estaban más interesados en ultravioleta. Lo que se ha hecho ha sido buscar qué soluciones comerciales hay para poder llegar a alcanzar estos objetivos. Y finalmente se ha logrado imprimir en sus sustratos, tener los dispositivos que os he comentado. Hemos impreso los dispositivos, los hemos curado, los hemos hibridado, colocando los componentes electrónicos que os he comentado, y con el módulo final hemos validado que funcionan correctamente. Bien, ahora mismo estamos, digamos, hemos pasado un poquito el ecuador del proyecto y estamos en lo que se llama Open Call o puertas abiertas. Bien, entonces, si con lo que te he contado te interesa poder ver si la idea que tú tienes es viable o no es viable, o si tiene interés para tus clientes tener muestras físicas reales en tu producto, puedes aplicar a entrar a Libed. Puedes entrar a aplicar directamente a la fase 1. Se te hará un estudio de la fase 1 completamente gratuito. En caso de que tú ya estés interesado en las siguientes fases, buscaríamos cómo poder financiarlas. Lo dicho, si estás interesado, ¿cómo puedes entrar? Entra a través del link que ves en la diapositiva. Entrando en este link, accedes directamente al cuestionario que está en la diapositiva. Y se preguntan, son preguntas muy concretas para saber qué idea es la que tienes,
si lo que quieres es una prueba de concepto o quieres tener prototipos para validar con tus clientes, etcétera. Todo este cuestionario se rellena y entraría a la ventanilla única o single entry point y Liber se pondrá en contacto contigo para ya entrar más en detalle en qué es lo que quieres desarrollar y cómo poder hacerlo. Bien, pues espero que os haya resultado interesante el proyecto Liber y ahora ya sin más os paso con mi compañera Leticia Requena en la que os va a presentar el último caso de éxito que hemos desarrollado desde el instituto. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Inma. Bueno, primero darles las gracias por atender a esta Open Session. Mi nombre es Leticia Requena, trabajo como técnica de proyectos en ITN dentro de la unidad de tecnologías de impresión y superficies funcionales. Y bueno, como ha comentado mi compañera, os voy a presentar uno de los casos de éxito que se han llevado a cabo en ITN, relacionado con el desarrollo de la formulación de una tinta susceptora. Bien, el desarrollo de esta solución es el resultado de la ejecución de una serie de proyectos enmarcados dentro de la línea IBACE. ¿Y cómo surge este desarrollo? Ese desarrollo surge pues gracias a un estudio de mercado que se lleva a cabo y también debido a una serie de actividades de dinámicas con empresa que se han llevado a cabo, donde se detecta que en la actualidad los envases microondables que existen en el mercado, sobre todo los susceptores, están basados en PET aluminizado. Como todos sabemos, el PET es un material que a día de hoy presenta una serie de complicaciones en la línea de proceso de reciclado. Por lo tanto, no sería un material reciclable, que además no iría en línea con los nuevos requerimientos marcados desde la Unión Europea. Además, se trataría de un desarrollo multicapa, ya que estaríamos utilizando varios tipos de materiales en el mismo envase, es decir, papel por un lado y PET con un aluminio por otro lado. Por lo tanto, esto dificultaría bastante ir en la línea de la economía circular que tanto se persigue a día de hoy. Debido a este desarrollo multicapa, estaríamos hablando de un proceso de fabricación más complicado y, por lo tanto, esto se vería reflejado en el precio final de envase. Como todos conocemos, para el 2030, desde la Unión Europea han marcado que todos los envases de plástico tengan que ser reciclables, reutilizables y o compostables. Por tanto, desde los institutos tecnológicos es importante que trabajemos en la línea de la sostenibilidad. Desde este punto de vista, ITN desarrolló una solución alternativa para dar respuesta a esta problemática. El desarrollo de ITN consiste en la formulación de una tinta microondable donde pues, está basada en una serie de compuestos que la idea es que actúen como sustitutos a este PET aluminizado, de manera que pues, consigamos el mismo efecto en cuanto al calentamiento de los alimentos en los envases que sean utilizados. Se trataría de un desarrollo monocapa, ya que solo estaríamos hablando de un solo material, es decir, papel, donde tendríamos la tinta impresa. Y debido a esa reducción de capas que vamos a tener en este desarrollo, se trataría de un proceso de fabricación mucho más sencillo y, por lo tanto, también pues más económico. Además, cabe destacar que nuestra tinta es una tinta no ecotóxica. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se han llevado a cabo una serie de análisis donde pues se han utilizado un short compost, un compost especial, donde se han llevado a cabo se han hecho dos ensayos. Por un lado, el compost sin ningún tipo de alteración y, por otro lado, un compost donde se ha introducido el porcentaje de tinta correspondiente. En estos compost lo que se han hecho es hacer una siembra de semillas de una serie de plantas y se han dejado crecer. Tras este crecimiento se han analizado diferencias entre las plantas crecidas en el compost que no estaba adulterado con la tinta y el crecimiento de las plantas que sí que estaban en ese compost con nuestra tinta o con los restos de porcentaje de tinta correspondientes. Y no se han apreciado diferencia significativa alguna, es decir, en cuanto a crecimiento y a biomasa, las plantas presentaban los mismos resultados. Por lo tanto, se puede decir que nuestra tinta no es ecotóxica. Para entender un poco más este desarrollo, aquí podéis ver en las slides cómo los envases que hay actualmente en el mercado, como hemos dicho, son multicapa porque tienen pues, ese papel craft que va
unido o laminado a ese film de PET que tiene que ser impreso previamente y posteriormente tenemos un segundo proceso de laminado al papel antigrasa. Esto, como vemos, es un proceso bastante complicado. Sin embargo, bueno, viéndose afectado en el precio final y, por supuesto, en el proceso de reciclado final del envase, porque la separación y las líneas o corrientes de reciclado puede presentar un problema importante. En cuanto al desarrollo de NITN, pues como vemos, simplificamos bastante el desarrollo utilizando solamente pues, una laminación entre los dos papeles que se utilizan con un solo material. Por supuesto, esto afectando al precio donde es un pues, bajo coste su producción y donde el proceso de reciclado es mucho más sencillo. ¿Cómo se ha llevado a cabo el desarrollo? La clave de este desarrollo es la formulación de la tinta, ya que se ha trabajado arduamente en la búsqueda de los compuestos que puedan sustituir a ese PET aluminizado consiguiendo el mismo efecto. Es decir, conseguir que las ondas microondas que se generan en el calentamiento de los alimentos dentro de las microondas se conviertan en calor para conseguir el calentamiento y o cocinado de los alimentos en su punto óptimo. Cabe destacar que esta tinta se ha desarrollado tanto en base agua como en base solvente, haciendo una serie de cambios, pero sin verse afectada la funcionalidad final de la tinta. Además, bueno, como segundo punto, se ha llevado impresiones a escala laboratorio, tanto en método de flexografía como hueco grabado, donde se ha trabajado también a conciencia en los diferentes aportes, ya que las metodologías, como ha explicado anteriormente mi compañera Inma, son parecidas y tienen unas similitudes, o sea, unas diferencias muy pequeñas. Entonces, se trabaja sobre todo en el aporte de esta tinta para conseguir ese efecto de calentamiento deseado. Y por último, y más importante, o también muy importante, es la validación de esta tinta en el producto. Para ello, lo que se han hecho son pues, toma de imágenes térmicas a través de cámaras termográficas, control del gramaje. En esto, sobre todo, es por el aporte de tinta, ya que si se requiere de un aporte concreto, es importante controlar el aporte de tinta con el gramaje que estamos obteniendo. Por último, el control de temperaturas, en función del tipo de alimento con el que se compruebe o con el que se valide, se puede hacer una prueba a través de termómetros manuales. Y sobre todo, este caso de éxito va enfocado a ser utilizado para productos tipo snacks, como puedan ser palomitas, por lo tanto el porcentaje de producto cocinado, en este caso porcentaje de palomitas, es importante. Entonces, desde el instituto se validaron pues, el desarrollo NITN con un envase similar al comercial y no observándose ningún tipo de diferencia, es decir, los resultados eran muy similares. ¿Qué hitos se consiguieron con el desarrollo de esta solución? Pues no solamente se llegó a escalar, a imprimir esta tinta mediante método de flexografía y hueco grabado a escala laboratorio, sino también que se ha podido escalar a nivel industrial, que ya es un logro, sin presentar problemas de ningún tipo. Además, se hizo un estudio preliminar en cuanto a materia de seguridad alimentaria, donde cumplimos con el reglamento 1935/2004 relativo a plásticos en contacto con alimentos y además también con los materiales que se utilizan para la fabricación de este envase, que sería papel y cartón, donde también cumplimos. Decir que esta tinta, este desarrollo, está protegido mediante patente. Tenemos una patente a nivel europeo y también una patente a nivel internacional. Lo que pasa es que hay algunos países que todavía estamos pendientes de su aprobación. Como beneficios y usos potenciales de este desarrollo, aunque los he ido comentando a lo largo de mi presentación, a modo de resumen, cabe destacar que es una solución alternativa y sostenible, ya que el proceso de reciclado del envase pues, es mucho más fácil. Además, debido a que su proceso de fabricación es más sencillo, también estamos hablando de un bajo coste de elaboración de este envase. Se puede aplicar a alimentos de tipo snacks o con alimentos de baja actividad de agua, como puede ser panadería, bollería, pizzería, y además pues también se puede aplicar a otro tipo de alimentos como pueden ser los de quinta gama o platos preparados para entendernos mejor, donde podemos conseguir un acortamiento en el tiempo de calentamiento de estos alimentos y también contribuimos a esa reducción de gasto energético que a día de hoy también puede ser o puede plantear un problema. Como veis, es una solución bastante innovadora y que da respuesta pues, a bastantes de los problemas que surgen en la actualidad a día de hoy. Y nada, sin más, hasta aquí mi presentación. Espero que os haya gustado y ahora vamos a dar paso a mi compañero Jesús, que nos va a
deleitar con una demostración práctica en el laboratorio a través de una lab demo. Gracias. Gracias, Leticia. A continuación daremos paso a lo que es la lab demo, pero primero hablaros de las capacidades científico-tecnológicas con las que cuenta ITN. ITN dispone de más de 3.000 metros cuadrados para equipamiento científico-tecnológico distribuido en distintas plantas piloto y laboratorios en los que apostamos de manera permanente por la mejora y actualización de sus capacidades tecnológicas. Para ello invertimos de manera continua en equipamiento que responde a la vanguardia de I+D para el desarrollo de proyectos tanto de una manera individual de ITN como en proyectos con empresas. Con estas infraestructuras, ITN realiza sus proyectos de investigación y desarrollo pensando de una manera global, desde el desarrollo de los materiales, su transformación en envase, la seguridad en contacto con los productos, la distribución, fin de ciclo y su valorización como residuo. A continuación veremos los principales laboratorios de los que consta ITN, aunque en la siguiente lab demo nos centraremos en el laboratorio de formulación, aplicación de tintas y recubrimientos, que consta de dos áreas principales. Por un lado está el área de formulación, donde desarrollamos tintas y recubrimientos con distintas aplicaciones que van desde la mejora de la reciclabilidad, compostabilidad o propiedades barrera de los envases y embalajes hasta la impresión electrónica directamente sobre estos productos, que nos permiten abaratar los costes de los dispositivos cumpliendo las mismas funciones a las que estaban diseñadas, ya sean informar, monitorizar, transmitir calor, etc. Para la formulación de tintas contamos con distintos equipos que nos permiten desde mezclar, dispersar o moler correctamente en función de los parámetros de la tinta, como puede ser la viscosidad, tamaño de partícula, etc. Pasaríamos ahora a la segunda área de laboratorio, en la que podemos imprimir tintas y aplicar recubrimientos por distintas tecnologías. Podemos imprimir a escala laboratorio por inkjet, flexografía, huecograbado y serigrafía, y también podemos imprimir a escala piloto por flexografía, huecograbado e inkjet. A continuación, en esta demo veremos algunos casos prácticos y desarrollos obtenidos de proyectos y comenzaremos con nuestra compañera Inma Lorente, que es jefa de proyecto en la unidad, y nos explicará los desarrollos obtenidos dentro del proyecto LIBET. Hola, Inma. Muchas gracias, Jesús. Pues como has dicho, ahora os voy a presentar el caso de éxito del proyecto europeo LIBET. Este proyecto, el objetivo es acercar las plantas piloto de centros tecnológicos pioneros en impresión electrónica a las empresas, de forma que facilitemos nuestras instalaciones y nuestros conocimientos en este tema para acercarlo a las empresas y que ellas puedan validar sus ideas y sus prototipos, no solamente desde un punto de vista tecnológico, sino también económico. ¿Pero qué es la electrónica impresa? Pues aquí os muestro dos ejemplos de lo que es electrónica convencional e electrónica impresa. Como podéis ver, la electrónica convencional es rígida y ocupa un determinado volumen. Sin embargo, la electrónica impresa es más ligera, más reducida en el espacio y, sobre todo, la principal característica es que es flexible. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite poder aplicarlo en productos donde actualmente este tipo de electrónica, la electrónica convencional, no llegaría. ¿Sobre qué sustratos lo podemos hacer? Pues a los ejemplos que tenemos aquí son sustratos de papel, de etiqueta, pero podemos imprimirlos sobre cualquier otro tipo de sustrato, tanto plástico como de otro tipo de celulósico. Además, las ventajas que nos aportan es que en la situación actual en la que nos encontramos, el aporte de información es muy valioso. Con este tipo de, aplicando electrónica impresa a nuestros productos, podemos captar información durante toda su cadena logística y aportarla tanto a cualquier eslabón como al consumidor final, sabiendo mejor la trazabilidad del mismo y teniendo más información sobre el origen, calidad, etc. Además, la principal ventaja que nos aporta la electrónica impresa frente a la electrónica convencional es que la electrónica impresa podemos colocarla a nivel de ítem y esto se traduce en que tengo información de cada producto a nivel individual. Puedo saber cuál es su origen, cómo se ha almacenado, cómo se ha transportado, etcétera. Toda esta información la pueden utilizar las empresas para tomar mejores decisiones y una mejor toma de decisiones se traduce en menores pérdidas y en ahorro de costes. Como os he comentado, ITN forma parte de la testbed LIBET, poniendo a disposición de las empresas su planta de formulación de tintas y su planta de impresión, de forma que podamos llegar a aplicar electrónica impresa en vuestros productos. Doy paso a mi compañera Leticia Requena, que os presentará el caso de éxito de una tinta susceptora imprimible con aplicación en envases microondables. Muchas gracias. Gracias, Inma. A continuación, os voy a presentar un caso de éxito llevado a cabo en ITN relacionado con el desarrollo de una formulación de tinta susceptora microondable enmarcado en una serie de proyectos con el apoyo del IBACE de la Generalitat Valenciana.
Bien, como podéis observar, aquí tengo dos bolsas para cocinado de productos de snacks, como son las palomitas, donde aparentemente parecen ser iguales, pero no lo son. En este caso, esta sería la bolsa comercial, donde podemos ver un sustrato papel con un susceptor. Sin embargo, este susceptor está basado en beta-aluminizado. Como todos sabemos, este tipo de materiales a día de hoy no son sostenibles y no van encaminados hacia los requisitos o requerimientos marcados por Europa para el 2030, en el que todos los envases tienen que ser reciclables, reutilizables y o compostables. Por lo tanto, es necesario encontrar soluciones más sostenibles para este tipo de productos. En este caso, este sería el desarrollo de ITENE, que cumpliría con estos requisitos, ya que tendríamos solamente un sustrato papel con la tinta desarrollada en ITENE impresa. Pero ¿cómo se ha llevado a cabo este desarrollo? La cuestión clave ha sido la formulación de la tinta, en la cual se han buscado concienzudamente los compuestos adecuados para poder formularla y conseguir que las ondas microondas que se generan en el cocinado de los alimentos se conviertan en calor, consiguiendo el cocinado óptimo de dichos alimentos. A continuación, os voy a contar cómo funciona el desarrollo. Tenemos dos bolsas idénticamente iguales. Una es el desarrollo de ITENE y otra es una bolsa comercial. Básicamente, el funcionamiento es el mismo. Colocar la bolsa dentro del microondas, el tiempo de cocinado básicamente es el mismo. Cuando sacamos las bolsas del microondas, podemos observar que los resultados son los mismos. Se explota la misma cantidad de palomitas y el volumen obtenido con un desarrollo y con el otro prácticamente es el mismo. Aunque el resultado de cocinado de ambas soluciones es el mismo, el desarrollo de ITENE presenta otras ventajas, como son, en primer lugar, es más sostenible, ya que presenta un proceso de reciclado mucho más sencillo. En segundo lugar, cumple con los requerimientos marcados por la Unión Europea para el 2030. Y por último, supone un ahorro en coste en el envase final, ya que el proceso de fabricación es mucho más sencillo. La tinta susceptora desarrollada está patentada tanto a nivel europeo como internacional, aunque está en trámite en algunos de los países. Cumple con la legislación vigente en materia de seguridad alimentaria y además se puede extrapolar o aplicar a envases para comidas preparadas. Y a continuación volvemos con Jesús, que os va a contar el último caso de esta demosesión. Gracias, Leticia. Y para finalizar, bueno, me gustaría mostraros cómo la formulación de tintas también nos puede dar respuesta en el día a día del consumidor. En este caso, aquí lo que hemos hecho ha sido desarrollar unas tintas que aplicadas a un envase nos pueden dar indicación sobre la calidad de un producto. Como podéis ver aquí, tenemos 3 pechugas de pollo, están envasadas cada una en su envase, pero son pechugas que tienen un grado de envejecimiento diferente. Hemos aplicado unas tintas desarrolladas ad hoc para este producto aquí en ITENE, las cuales reaccionan con los metabolitos que se desprenden en el grado de madurez o de envejecimiento de un producto. De tal manera que cuando un producto bueno, pues realmente no desprende esos metabolitos, la etiqueta, como podéis ver aquí, se mantiene en un color blanco. Conforme la pechuga de pollo en este caso se va envejeciendo, va desprendiendo determinados metabolitos que reaccionan con esta etiqueta de tal manera que le va alterando un poco el color. Como podéis ver aquí, la etiqueta ya está coloreada en color pardo. En este caso particular, pues es verdad que también hemos hecho un seguimiento y hemos hecho como un calibrado en tono de colores. De tal manera que este tono pardo al consumidor que le está diciendo, pues le está diciendo que este producto es apto para consumo, pero que no retrase mucho en el tiempo. Y a continuación, como podéis ver, tenemos aquí otra pechuga de pollo que también está envasada, pero de esta pechuga pues está mucho más envejecida y los metabolitos en este caso pues han reaccionado en mayor cantidad con nuestra etiqueta inteligente. De tal manera que la etiqueta, pues como podéis ver, ha virado de color, ahora es un tono más oscuro, es casi negro y nos está indicando que este producto pues realmente está envejecido y que no estaría apto para el consumo. Y estas etiquetas inteligentes presentan una serie de ventajas y la más importante es que el consumidor va a tener información real en cuanto al estado de consumo de este producto, es decir, más allá de lo que nos puede indicar una fecha de caducidad. Igualmente, las grandes distribuidoras van a tener información sobre el estado del producto y podrían optar o no para sacar o ponerlo dentro del lineal. Todo esto se traduce en evitar lo que es el desperdicio alimentario y también, a su vez, en un ahorro de costes. ¿Y por qué? Pues porque todos sabemos que tanto en el hogar como en las cadenas de distribución muchas veces se desechan productos que realmente sí que seguirían estando aptos para el consumo más allá de la fecha de caducidad. Este desarrollo está patentado y actualmente comercializado por Couchemigraph. Cuenta también con la aprobación favorable de la EFSA para su empleo en producto envasado de pollo. Añadir que solamente aumenta el coste unitario del envase en torno a 1 céntimo de euro. Y bueno, hasta aquí lo que es la lab demo y a continuación vamos a dar paso al turno de preguntas.
Bueno, esperemos que haya sido interesante esta demostración práctica en nuestro laboratorio. A continuación, vamos a dar paso a los ruegos y preguntas que han ido surgiendo a lo largo de nuestras presentaciones. Muy bien, a ver, pues empezamos. Por aquí la primera pregunta dice, ¿se puede extrapolar el desarrollo del indicador de frescura a otros alimentos que no sean pollo? Vale, como Jesús todavía no ha llegado, o si eso la contesto yo, sí que se puede extrapolar, ¿vale? Al final, el indicador de frescura de pollo lo que hace es detectar metabolitos que se generan cuando el pollo se pone malo. Hola, Jesús. Hola. Cuando el pollo se pone malo. Entonces, si estos metabolitos coinciden con los metabolitos generados por otro tipo de productos, por ejemplo, pues si es pechuga de pollo, pues alitas de pollo, muslos, incluso otro producto distinto, un pescado, un salmón. Si los metabolitos son los mismos, el indicador de frescura, la química funcionaría. A lo mejor habría que ajustar la sensibilidad, ¿vale? Pero el indicador sí que funcionaría. Bien, a ver si tenemos más preguntas. Sí, aquí tenemos una. Vale, a ver. Esta iría dirigida a Leticia. ¿Se puede aplicar el desarrollo de tinta susceptora microondable a otro tipo de sustratos que no sean celulósicos? Bien. La respuesta sería sí, ya que aquí en el instituto se han hecho pequeñas validaciones en otro tipo de sustratos, como puedan ser poliméricos, donde el resultado ha sido bastante bueno. Lo que pasa que en esta línea tenemos que seguir investigando y trabajar sobre todo pues, en los aportes de tinta para poder conseguir el efecto deseado, ya que al cambiar el sustrato, por supuesto, los aportes serían diferentes y por lo tanto tenemos que trabajar en esa línea. Incluso una línea también interesante podría ser la validación de sustratos, de los nuevos sustratos, los nuevos poliméricos más sostenibles que están surgiendo en los últimos tiempos debido a las líneas más sostenibles en las que se está trabajando. Y gracias, Leticia. Y aquí otra pregunta. ¿La modificación superficial se puede aplicar como recubrimiento? Bueno, esa la contesto yo. Realmente la modificación superficial que hemos tratado en la presentación sería una modificación química de lo que es el del material de superficie. No estaríamos hablando de un recubrimiento, pero sí que es verdad que se pueden obtener las mismas propiedades de baja adhesión mediante un recubrimiento que se puede aplicar por encima, ¿no? Un recubrimiento con la formulación adecuada que proporcione lo que es baja energía libre de superficie. Podrían obtenerse resultados más o menos parecidos, sí. Y bueno, realmente hasta aquí sería todo. Así que bueno, pues sin más, dar las gracias pues, por vuestra atención y esperamos veros en la siguiente Open Session que realicemos. Y lo dicho, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.